Bien, muy bien. Entonces vamos a dar bienvenida nuevamente a todos ustedes. Y también los que están conectados por Instagram. Bellacó Maracaibo, Bellacó Alto Mediadino, Bellacó San Cristóbal, Belló del Camino, también Maracaibo, y Turba, también. A todos ellos, bienvenidos. La porción de esta semana está en el capítulo 12 del versículo 1, paso 1. Dice de esta manera: habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando una mujer concibiere y diere a luz a un varón, permanecerá impura 7 días, como los días de sus dolores menstruales, permanecerá impura. Y en el día 8 será circuncidada la carne de su prepucio. Al comienzo de esta parasha, de esta porción de la Torah, nos enseña algunas cosas, algunas leyes, mejor dicho, correspondientes a la mujer que dio a luz. Y nos dice que después del parto ella queda impura, ritualmente hablando, por algunos días, al igual que una mujer que recibe su periodo menstrual. Al finalizar su periodo de impureza, la mujer se purifica sumergiéndose en una mikveh, baño ritual. En la época del templo, en el Beit HaMikdash, ella debía de traer un corbán, un sacrificio, en señal de agradecimiento por el hermoso regalo que Olam, el Boé Olam, el creador del mundo, ella les concedió. Cuando la mujer recibe su periodo, ella también se considera impura. Y durante este tiempo, la pareja tiene prohibido mantener cualquier contacto físico, para que la mujer pueda purificarse en la mikveh. La halajá exige, la ley exige esperar 7 días completos desde que finaliza el periodo. O sea, lo que dura el periodo más 7 días. A este periodo de impureza, la Torah la denomina nidar. Y cualquier mujer que haya tenido una pequeña mancha de sangre se considera nidar, impura, hasta que haya esperado 7 días limpios y se haya sumergido luego en la mikveh. Ahora vienen algunas interrogantes, algunas preguntas. Mucha gente podría estar preguntándose por qué motivo la Torah prohíbe que me acerque a mi mujer en esta situación. Ese podría estar preguntándose el hombre o la mujer, porque yo no me puedo acercar a mi esposo.
nos beneficia esta prohibición? Si ya le pasó el periodo, ¿por qué no hacerlo? No tener contacto con ella. ¿En qué nos beneficia esta prohibición? Podría razonar la persona diciendo esto es perjudicial porque provoca un alejamiento en la pareja. Antes de comenzar a responder y analizar este tema, amados, tenemos que partir de la base de que todo lo que nos ordena la Torá es para nuestro bien. Razón de esto va. Aunque no lo veamos tan claramente. Cuando decimos que todas los mandamientos, los mitzvot de la Torá son para nuestro bien, no estamos transmitiendo un mensaje simplemente, un mensaje simple, teórico, no, sino que estamos afirmando que Hashem nos creó de manera maravillosa y nos instruyó cómo vivir en su mundo para obtener el mejor y mayor beneficio de él. ¿Qué dice amén? Es imposible pensar que todas las maravillas del mundo, y en especial esa obra grandiosa que es el ser humano, fueron creados para ser perjudicados. No sé por qué pensar eso. Si somos la obra grandiosa, hermosa, maravillosa que Dios creó para ser perjudicados, no creo. Los beneficios que tienen, que tiene la pareja cumpliendo este precepto, eso va para las parejas, los matrimonios. Este precepto son muchos y variados los beneficios que puede obtener, cumpliendo esta mitzvah. En primer lugar, al cumplir esta mitzvah, la pareja goza de una constante renovación que le hace valorar mejor lo que tiene. Toda persona sabe que cada acción o actividad en la vida tiene que ser realizada en una medida determinada para que sea buena. ¿Se entendió eso? De lo contrario, por más que el objetivo que él persiga sea bueno, terminará por perjudicado. Me explico mejor. Un ejemplo. Si la persona... ¿Me traen agua, por favor? Si la persona come dulce, se parece a alguien comiendo dulce. Y claro, si a uno le meten aquí los chocolates, los maní, los meten a uno por los ojos, ¿qué hace uno? Lastimado. Entonces decíamos como ejemplo, si una persona come dulce con un
límite determinado, ¿verdad? Pausadamente, disfrutará día a día besos dulces, sin mayor problema. Pero si durante el día él comerá dulce, no solo que su salud se va a ser perjudicada, sino que terminará aborreciendo los dulces. Lo mismo ocurre en todos los terrenos de la vida. Tomando un ejemplo del mundo, el sol sale por lo bueno y lo malo, porque Hashem a la creación la hizo de esa manera. También sus leyes. Por ejemplo, lo podemos encontrar en la música. Por un lado, la música es algo muy importante en la vida de la persona, buena o mala. Una fiesta sin música no será tan agradable y emotiva como lo será estando acompañada de buena melodía. Pero por más hermoso que sea disfrutar de la buena música, si ella escuchara música de la mañana hasta la noche, llegará el momento en que va a sentirse aturdida y va a pedir un poquito de silencio. Esta es la naturaleza del ser humano. Y en base a ella, hay que saber qué manera debemos dirigir nuestros pasos. Volviendo a otro tema, durante gran parte del mes, la pareja vive una vida marital en la cual se intercalan lo físico o espiritual, lo intelectual y lo emocional. A cumplir las leyes de la pureza familiar, a partir del momento en que la mujer recibe su periodo, la pareja tiene la oportunidad de valorarse mutuamente, demostrando que el amor que siente uno por el otro no depende solamente de lo físico. ¿Me están entendiendo? Espero que su espiritualidad esté elevada. Como no escuché mucho amén, pues estamos dando lleno. Este es un periodo en el que la unión de la pareja se debe desarrollar. Desarrollar mediante una extensa comunicación que permite obtener un conocimiento profundo de la parte emocional y la parte sentimental del uno del otro, ofreciendo así el lazo marital. Cumpliendo este precepto, el matrimonio vive una constante renovación, amado. Una constante renovación que ya que su vida matrimonial funciona con los límites correspondientes. Esto también ayuda a mantener la fidelidad de la pareja, ya que al no cansarse del uno
del otro, sino por el contrario, a mantener despierto el deseo. No hay necesidad de ir a buscar alguna nueva aventura fuera del hogar. El ejemplo está bien expuesto, ¿o no? Os lo digo más crudo. No se falta, ¿verdad? Se sobreentiende la educación. Entonces, ese alejamiento es en realidad un verdadero acercamiento. De que usted descanse, deje de descansar. Y lo digo por los dos. A la mujer o la mujer deje de descansar al hombre. Eso, en vez de hacer un alejamiento, cumpliendo la misión, como lo manda la ley, sería más bien un acercamiento, porque usted va a evaluarse más. Va a decir, bueno, faltan 5 días, faltan 3 días, hoy hay una expectativa. Los matrimonios se ríen porque salen. Entonces, no es un aparente alejamiento, todo lo contrario, es un acercamiento. Pero existe un beneficio adicional para la mujer que cumple las leyes de unidad. Al mantenerse físicamente separada de su marido, de su esposo, ella está cuidando su salud. Pues según los especialistas, quien no mantiene relación marital durante su periodo menstrual y los 7 días subsiguientes, disminuye en forma drástica la posibilidad de tener cáncer del útero. Así como se ha comprobado en estadística realizada, esto se hizo en los Estados Unidos, se tomó ese ejemplo, esta estadística, mejor dicho, durante las últimas décadas, y que fueron confirmadas por el doctor Weinberg. Ya sabemos que por el apellido es judío. Weinberg, que es un exdirector del Hospital Monte Sinaí en Nueva York. Ese lugar es en el cual la mayoría de las pacientes, de las mujeres pacientes, son observantes de la Torah, que se rigen por las leyes de la Torah. Adicionalmente, debemos de tomar en cuenta la circuncisión del hombre. Eso va acompañado realmente. La circuncisión en el hombre es otra misma que el Eterno dejó para el hombre. Y es mencionado en este parecer. Como muchos hombres que hemos conversado, que han hecho el pacto de Abraham, de nuestro Abraham Avino, saben que es beneficioso al hacerse ellos porque está beneficiando a su esposa, a su mujer. Debido a que, como no hay cuerpos extraños debajo de ese cuerpo que es eliminado, entonces no ocurre. Hay mucha posibilidad menor que no vaya a contaminarse o tener cáncer en el útero. Sin embargo,
estos beneficios que la persona obtiene, tanto en el área emocional y de pareja, así como respecto de su salud física, al cuidar la misma la pureza del hogar, no deben ser más que un incentivo más para comenzar a cumplirla. Pues verdaderamente ella misma es, de hecho, una de las piedras fundamentales de todo el judaísmo. Y no debemos olvidar que al cumplir la misma, verá Torah, el provecho más grande que obtenemos es hacer la voluntad del Creador. Como segundo tema, para esta semana, quisiera hablar de un tema que está muy trillado, pero muy trillado, como decimos acá en Venezuela. Pero para mi criterio no es un tema que no solamente hay que hablarlo constantemente, sino hay que tratarlo en profundidad. ¿Se pueden pensar cuál es el tema? ¿No? Tomando como punto de partida para el desarrollo de este tema, la parashá de hoy, Sarría, menciona que el resultado del castigo por la transgresión era con la enfermedad de la lepra. La enfermedad generalmente comenzaba con síntomas que requerían cuarentena y luego tenía que ser revisada nuevamente. Hashem, en su inmensa misericordia, no provocaba de inmediato las señales definitivas de tumá, de impureza, porque Él, como un Dios misericordioso, esperaba que durante el periodo de reclusión la persona pecadora se arrepentiría. Sin embargo, había más clases de pecado que eran diferentes y la persona culpable parecía de inmediato los síntomas definitivos de la lepra. Y déjame decir que no era ninguna de, según nuestras posibilidades o nuestra posible conjetura, no era asesinato, no era la idolatría, ni siquiera la inmoralidad, que son tres pecados bastante graves, sino que era la ofensa, o sea, la chonja, la acción de difamar al prójimo está prohibido en la Torah. No voy a ahondar todos los 31 mandamientos, por supuesto, por falta de tiempo, ya que existen 31, me salté algo acá, ya que los sabios de la antigüedad, a ver, sí, hablamos pues que la acción de difamar por ejemplo, está prohibido en la Torah. Los sabios de la antigüedad explican que la palabra
mesorá, que significa leproso, es un acróstico de la palabra difamador. Tomando un comentario del Talmud, donde dice, la lengua es más poderosa que la espada, ya que la espada, para ser efectiva, la persona tiene que estar cerca, ¿verdad? Para ser efectiva. En cambio, la lengua podemos estar a alguien que está lejos. Cualquiera que desee poner atención se dará cuenta de la increíble cantidad y de angustia, de penuria, daños materiales y espirituales, y en no poco caso la muerte prematura que puede causar la shonjara, lengua mala. Amados, antes de hablar reflexiones, preguntemos, ¿causará usted daño con su palabra? Debemos de, antes de hablar, pensar, preguntarnos, ¿lo que voy a decir va a causar daño? ¿O se atrevería usted a decir lo que dice frente a la persona de la cual usted está hablando? O sea, lo que usted está hablando lo puede decir delante de la persona que está hablando, de la cual está hablando. ¿Usted se atrevería? ¿Le gustaría que alguien dijera eso de usted? Porque usted es una cabeza de chorito. ¿Ah? ¿Es usted en realidad tan perfecto que le parece tan fácil encontrar la falla de los demás? Pero no en sí mismo. Debemos de pensar, reflexionar, hacernos este tipo de preguntas. Dejo eso para que reflexionemos. En hebreo, la shonjara, su término, como ya sabemos, es lengua mala. Para describir un comentario negativo o dañino, así sea verdadero, aunque sí sea verdadero. No que el rabino es viejo, bueno, sí, soy viejo, ¿qué? Pero lo estoy tomando de ejemplo. Sí, porque muchos dicen que es verdad. Es verdad. Si tomamos conciencia y estudiamos las leyes sobre la shonjara, cualquiera puede gradualmente cambiar el hábito de hablar la shonjara. Pero no se quede en lo gradualmente. Existen 31 mandamientos, amados, que pueden ser violados cuando una persona habla o escucha. No solamente que habla, sino que escucha. Hay 31 mandamientos que pueden ser violados. Hay 17 negativos que no harás. Y hay 14 positivos que debes hacer. Pero no voy a ahondar en estos 31 mandamientos, por supuesto, porque por falta de tiempo, pero sería de mucha bendición que algún día Joel, algún modelo, o yo mismo, busquemos y estudiemos esas 31 mitzvot. Para decir de una vez, por eso dejamos de hablar a shonjara. 1.
no andes con chisme entre tu pueblo. No andes con chisme entre tu pueblo. Vayikra, Levítico 19:16. Esta prohibición trata específicamente con relación a y chisme. Regirut, el chisme. La Shonjara es un comentario negativo o dañino y el chisme es un comentario según el cual alguien ha hablado o actuado en contra del que está escuchando el comentario. O sea, de que no solamente el que está hablando cae, viola, falta el mandamiento, sino el que está escuchando. Siempre hemos dicho acá, desde aquí, de que usted tiene la potestad de cortar esa maldición de que van a hablar más de una persona. Bendice o elimina esa maldición de quien está hablando y también de usted mismo, del que va a hablar, elimina esa maldición y de usted mismo, solo con decir, mira, no quiero escuchar nada. No quiero escuchar nada. Respeto a lo que tú vas a decir. Y hay algunas preguntas que puedes decir simplemente. Una, lo que tú vas a decir de aquella persona, eso me va a edificar, me va a ayudar. No te va a ayudar, entonces no me digas nada. Y corta esa maldición. Tanto, alivia al de quien está hablando, del que está hablando y de sí mismo. Incluso